Sí, ya estamos grabando, ¿no? Ya estamos grabando, entonces voy a compartirles mi pantalla de manera que podamos iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver gran parte de una cosa o un elemento que los va a favorecer en sus monografías, que es la investigación cualitativa, ¿no? Ya habíamos visto todo lo cuantitativo, es decir, lo estadístico, ya lo habíamos visto con eh, algunas cosas relacionadas a las tablas de frecuencia y ¿no? Las desviaciones. Aún me falta ver esto de las tabulaciones, un poquito hay dudas con esto, creo, en cuanto a sus encuestas a la hora de crear gráficos. Ya les había enseñado también al inicio de cómo se hace un diagrama de barras, por ejemplo. Eh, sí, me falta enseñarles cómo hacer un gráfico circular. Eso lo vamos a ver en la próxima clase o tal vez en la siguiente esta. Entonces, eso compañeros. Bien, sí, pueden ver mi pantalla. Ok, muy bien. Esta es nuestra diapositiva del día de hoy. Como pueden ver, es la metodología de la investigación cualitativa, diferente de la cuantitativa porque a diferencia de esta, no conlleva números, es decir, no hay operaciones que hacer, no se hace muestreo como tal, sino la investigación cualitativa tiene que ver, básicamente, con el hecho de cómo nosotros obtenemos información a través de testimonios importantes, ¿no? A la hora de hacer una entrevista, por ejemplo, no le vas a preguntar a un jugador de fútbol, digamos, cuántos partidos ha jugado. Eso es algo estadístico, que básicamente no sabe, porque los jugadores no llevan cuenta de los partidos que juegan, raros son a veces, ¿no? Puedes preguntarle por qué es que se ha hecho aficionado al fútbol, qué le gusta del fútbol. Entonces, de tal manera que el entrevistado, en este caso un jugador, se va a explayar, te va a decir un porqué, una razón de las cosas. Esa es una gran diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, vamos a ver los tipos de investigación cualitativa que tiene cada uno su concepto y sus elementos para poder ser diferentes unos de otros. Vamos a ver los tipos y los métodos y sus técnicas de recolección de datos para que puedan aplicarlas directamente si es que consideran necesario en la monografía. ¿Ya? Es importante, si ustedes han puesto que su monografía debe ser de carácter cualitativo en cuanto a metodología, entonces esta es su metodología. Y si han puesto que es cuantitativo, pues revisen los videos anteriores donde se van a dar cuenta de cómo funciona lo cuantitativo. ¿No? Entonces, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. ¿No? Acá está, ya tenemos. Estos son los métodos cualitativos que existen. El hermenéutico, que hace básicamente un orden. El fenomenológico, que es como que algo que se estudia en el momento, o sea, un fenómeno. Es decir, aparece un huracán, entonces lo único que estudias es el fenómeno del momento, un fenómeno que se repite en un determinado campo. Etnográfico, ¿qué quiere decir? Que es un estudio de la cultura, ¿ya? Por eso es parte de etnia, parte de la cultura propia. Lo que se quiere hacer es conocer más de la cultura propia del entrevistado o del objeto de estudio, más de dónde viene, de sus raíces, básicamente. ¿Ya? Investigación-acción es una parte del trabajo en equipo, también tiene que ver con el liderazgo, ya situado por Kurt Lewin, además, en investigación-acción dice que la acción, o sea, el poner a hacer algo a alguien y luego investigar cómo es que se puede ejecutar de mejor manera, es un método de investigación también. ¿No? Narrativa oral de vida. Eso es básicamente que a través de la historia de un entrevistado, ya decía hace rato de un jugador de fútbol, que le preguntes tú por qué se hizo aficionado al fútbol, pues él te va a contar la historia de su vida, ¿no? Que sus papás o su contexto lo llevó a ser aficionado, que mis primos jugaban o mis hermanos jugaban, entonces yo también jugué. Entonces, básicamente eso es lo que te puedo decir, ¿no? Dice interacción simbólica, eso también lo vamos a ver.
Bien, vamos a ver, vamos a desglosar rápidamente esto. La hermenéutica es un método de humanización, dice que es un método de humanización del objeto investigado, pues no se reduce a esta solo a un dato, una cifra más, pues considera que la configuración de lo existente, de lo dado, contiene un mundo infinito de cualidades que ameritan un conocimiento más profundo analíticamente. Miren, esto es lo que dice, de que la hermenéutica a veces está como que no se reduce simplemente a hacer un dato. Como yo les decía, que podemos ver un montón de cosas, por ejemplo, a la hora de investigar, de preguntarles a las vendedoras de un mercado, no podemos tomarlas como un dato más, sino que cada una tiene una diferente perspectiva de ver las cosas y tienen muchas posibilidades. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar estas partes o los criterios que vamos a tomar y tomarlos principalmente de alguien que sepa del tema, principalmente, o que tenga cierta relación con el tema. Es decir, no le puedes preguntar a un futbolista sobre física cuántica, ¿verdad? No te va a decir nada, porque no sabe del tema. Entonces, no es que tengan que ser expertos, pero sí que tengan relación. Digamos, estás estudiando un mercado, pues entonces pregúntale tanto al que compra como al que vende, ¿verdad? Entonces tienes que buscar este orden hermenéutico. Hermenéutica significa un orden, ¿ya? Un orden a la hora de poder realizar investigación, una forma de hacerlo y un momento indicado. Por eso acá dice que no se considera a esta como un dato más, pues considera que la configuración de lo existente de lo dado contiene un mundo infinito de cualidades. O sea, cuando hablamos de este mundo infinito de cualidades, es que, por ejemplo, podemos encontrar miles de cosas que pueden ser adecuadas para la investigación, de acuerdo a nuestra perspectiva y a quien entrevistemos, ¿no? Tiene que haber esa combinación de ambos para encontrar muchas más posibilidades. Es decir, no hay que ser cerrados a un solo criterio, sino hay que buscar más, ¿no? Es lo que te dice cuando el método es hermenéutico, un orden y sin embargo una cierta relación entre entrevistado, el contexto del objeto de estudio y el entrevistador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, fenomenológico. La fenomenología estudia la realidad, cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de las referencias, del sujeto que las vive y las experimenta. Existe, exigen ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos. Estos métodos nacieron y se desarrollaron para estudiar realidades objetiva y externa como son en sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas sin constreñir su estructura desde afuera, respaldándoles su calidad. Dice, aquí está más claro, ¿no? La fenomenología dice que deja las cosas pasar, nosotros no intervenimos, no arreglamos las cosas, ¿ya? Es decir, nosotros no le decimos a un entrevistado, por ejemplo, nos va a decir esto o esto nos puede decir, no, simplemente dejamos que las cosas pasen y estudiamos lo que ocurre, ¿no? Directamente, sin que nosotros tengamos que intervenir, dando que el entrevistado o la persona a la cual estamos investigando nos cuente tal y como cual lo ha vivido, sin nosotros tener que manipular. Nosotros nos basamos en ese contexto a ser simplemente recopiladores de datos, alguien que registra nada más, no interviene. Mientras que en el anterior, por lo menos, podríamos intervenir para darle cierto orden a la entrevista o al estudio, pero en este caso, si es fenomenológico, perdón, no se puede intervenir. Los fenómenos no podemos tocarlos, son fenómenos que te los van a dar, te los va a contar quien lo vive, ¿no? Hablando, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, tú no le vas a decir, tú me vas a decir esto que ha subido agresiones, que tal o cual, no. La persona con la cual estás hablando te lo va a contar de su vivencia, con sus palabras y en su manera, ¿no? Y tú te conviertes en un registrador de esa manera.
de esa manera, o bueno, no sé si la palabra de registrador es correcta, sino que es una especie de como que escritor de libros, porque lo único que haces es que registras todo lo que oyes, ¿verdad? Es como un escritor, pero a diferencia que no puedes opinar ni cambiar ni una palabra, por eso es que dice que, que la fenomenología estudia la realidad, cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive o las experimenta. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, como les decía, no pueden intervenir, no pueden siquiera dirigir la entrevista hasta un punto, sino tienen que dejar que el que experimentar el fenómeno o el fenómeno del cual ustedes están tratando, pues entonces se exprese y rescatar lo más importante de esa expresión, ¿no? Es importante, ¿no? Dice, exigen ser estudiados mediante métodos fenomenológicos. Estos nacieron y se desarrollaron para estudiar realidades objetiva y externa como son, o sea, sin intervenir. Objetivamente, o sea, sin ningún tipo de sesgo o sin ningún tipo de añadidura que ustedes puedan hacer. Y externo, ¿no? Externamente, que es desde afuera. Ustedes no pueden intervenir, ustedes nada más tienen que escuchar, ¿ya? Básicamente es esto, ¿ya? En cuanto a la fenomenología. Es de estudios fenómenos tal y como son, experimentados, vividos y percibidos por el hombre, ¿no? Básicamente, es el estudio de los fenómenos tal como son, tal cual son. Tal cual lo ha vivido una persona, te lo va a contar. Si es que es un fenómeno, por ejemplo, de violencia, un fenómeno de experiencia, ¿no? Más que, por ejemplo, cuando le preguntamos a nuestros abuelitos cómo era el tiempo antes, él desde su experiencia te va a decir, papito, hijita, mira que el tiempo era así, que las personas eran así, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. El fenómeno de la comunicación y la interacción entre personas era antes de una manera, ahora es de otra manera. Son fenómenos entonces que habremos de estudiar. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Os entendió todo? Chicos, ¿tienen preguntas? Todo claro, Auxi. Ay, qué bueno, extrañaba esa voz. Bueno, continuemos entonces. Me dice, etnográfico, ¿no? Ya les decía, etnográfico tiene que ver con la cultura y los valores de los mismos, ¿no? Cultura es un conjunto de cosas, desde costumbres, valores, apegos y normas morales que componen siempre la etnografía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el enfoque etnográfico en investigación cualitativa. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente en que se vive se van internalizando y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual o de un grupo de forma adecuada. A ver, por ejemplo, les decía, las tradiciones, los valores, las funciones, las normas, las formas de vivir, lo que para unos está mal, para otros está bien, o sea, las cosmovisiones y la visión de cierto grupo de personas que básicamente son etnias, culturas, este, eh, lo único que nosotros hacemos al momento de, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, yo me voy a Japón, ¿no? Yo me voy a Japón. Entonces, la cultura y las etnias y los estudios etnográficos son diferentes de lo que son aquí. Es decir, tradiciones distintas, culturas distintas, formas de comportamiento distintas, disciplina distinta. También hay muchas cosas que son eh, distintas para este campo. Pero acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Dice, eh, es que yo por ejemplo, cuando me voy a Japón, lo primero que voy a hacer es internarme en eso, o sea, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué es lo que está permitido, qué es lo que sí, qué es lo que no también, ¿no? Para yo también imitar esa conducta. Por eso dice,
el ambiente en el que vives, las funciones o valores se van internalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas apropiando de estos valores, ¿no? Que van ya interactuando de mejor manera y conociendo a una cultura nueva, pero a su vez asumiendo los comportamientos que tú que allá ves. Por ejemplo, yo veo en Japón que las personas son más disciplinadas, pues entonces para encajar yo allá tengo que comportarme de una manera más disciplinada que si estaría acá en Bolivia, ¿no? Tal vez viendo que los japoneses se levantan temprano, pues entonces yo también levantarme temprano, ¿no? Entonces, se trata de una apropiación de culturas, básicamente la etnografía, dice. Y al mismo tiempo, al nosotros apropiarnos esta parte de lo que vivimos a la vez de las culturas, por ejemplo, un tema muy controversial es la religión. Para algunos está bien una cosa, para otros está bien otra cosa. Entonces, eh, si nosotros vamos viviendo las diferentes doctrinas, si quieres, si quieren, vamos a ir viendo estas doctrinas, eh, viendo qué está bien y qué está mal. Nosotros podemos adecuarnos a lo que para nosotros puede ser correcto a partir de lo que hemos conocido. No, no se trata de apropiarse por apropiarse, sino de que tiene que nosotros también tenemos conciencia y podemos explicar nuestras conductas grupales, individuales, en función a dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, no puedo comportarme de la misma manera como me comporto acá si estoy en Japón y si las normas sociales son otras, ¿no? Entonces, nosotros, en tanto nos adaptamos a una cultura, pues adoptamos sus maneras inconscientemente, primero adoptamos su vivencia o su manera de vivir y después explicamos cómo es que esta manera de vivir ha cambiado en nosotros. Es decir, qué es lo que podemos reflejar. Por ejemplo, hablando más de un contexto, ¿qué tal? Y yo conocí a un compañero que para hacer una monografía sobre las personas sobre los indigentes, creo que lo hizo en primer año, ¿no? Entonces, creo que él hizo este método etnográfico y se fue a vivir una semana con ellos bajo un puente. De verdad, esto no es juego, no me lo acabo de inventar, sino que esto ocurrió, ¿no? Y él decía que él había tenido que cambiar su conducta, incluso su modo de hablar, para encajar allá. Y es parte de lo cualitativo, porque sabes que una persona, ya sea esté en Japón o donde sea que esté, por ejemplo, un indigente, se va a abrir más contigo y te va a contar cosas si es que se siente identificado contigo o si es que tú le transmites confianza. Entonces, este método es para eso, para establecer, si quiere, un orden de confianza entre el objeto de estudio y el investigador, ¿no? Ahora, veamos qué dice. El objeto inmediato de estudio monográfico es crear una imagen realista y fiel al grupo estudiado, pero su intención, mira, más lejana mira más lejana es contribuir a la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares, ¿no? Como veíamos hace rato, les decía sobre un compañero que había hecho su monografía sobre indigentes, ¿no? Las personas que no tienen dónde vivir o dónde dormir, duermen bajo un puente o en las bancas de las plazas. Él se fue una semana, dice él, ¿no? Como experiencia, y lo primero que hice fue cambiar mi forma de vestir para adaptarme más a su contexto. Después cambié mi forma de hablar, hablaba más como ellos, todo para encajar y para que las personas, como eran un grupo amplio, obtener pues un mayor porcentaje de respuesta de ese grupo amplio. Entonces la etnografía siempre va a tratar de identificarnos con nuestro objeto de estudio. Es decir, si estamos estudiando a las vendedoras o a los niños del mercado, o como sea, sabes que ellos no tienen un vocabulario muy extenso, ¿no? Entonces tienes que adaptarte y usar palabras que ellos puedan entender. Esto también es etnografía, en pequeña escala, pero lo es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Adaptarse lo más posible al terreno donde vamos a trabajar es siempre importante.
adaptarse con el fin de poder conocer de mejor manera las impresiones y generar confianza entre los componentes de esa población. Por ejemplo, si volvemos al caso de los indigentes, yo voy con mi traje, mi corbata, hecho un super pro, digamos. Los indigentes no me van a tener confianza porque no me identifican como uno de ellos, ¿no? Me van a decir, este creído, ¿qué onda? No, me van a querer sacar de la comuna si quieres. Y eso es lo que no podemos hacer cuando se está estudiando este tipo de componentes, ¿no? Ahora lo mismo, estás estudiando a niños con problemas psicológicos, pues trata de actuar de una forma mucho más un poco más cautelosa, no tan cerrada, de manera que los niños te presenten confianza, ¿no? Generen confianza contigo y te permitan entrar en su cultura y decir, mira, este es mi juguete, esto es lo mío, esto es lo que hago, esto es lo que me gusta. No, cuando una persona se identifica o genera confianza con otra persona, pues básicamente se abre más, ¿verdad? Es como cuando hacen amigos. Cuando tú conoces a un amigo, una amiga, pues le vas diciendo, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué música escuchas? ¿Qué estilo de ropa te gusta? Y cosas es así, para poder encajar en su entorno, ¿no? Para poder conocer mejor cómo va, de qué le gusta, qué no, posiblemente para darle un regalo de cumpleaños, cualquier cosa, ¿no? Entonces, son este tipo de estudios los que tenemos que tomar en cuenta a la hora de establecer lo cualitativo, ¿no? ¿Cómo lo vas a abordar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hemos visto ahorita tres tipos de estudios distintos unos de otros, donde en el primero nuestra intervención es gradual, es básicamente lo que podemos intervenir. En el segundo no debemos intervenir y en nuestra participación e intervención debe ser total, ¿no? Debe ser ya más amplia que las dos anteriores, ¿no? Entonces, es lo que diferencia a los métodos cuantitativos unos de otros, que unos requieren mayor interacción con la muestra y otros no, ¿no? Otros no requieren tanta interacción como el que acabamos de ver hace rato. Entonces, vamos a ver, preguntas hasta acá, antes de pasar al siguiente subtítulo. Cero preguntas. No hay preguntas. Continuamos. Ya nos falta poquito, creo que vamos a acabar el temita hoy, ¿ya? Dice, investigación acción es una forma de búsqueda autorreflexiva. Tenemos 10 minutitos, yo creo que sí le atinamos. Dice, la investigación acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales, incluyendo las educativas. Dice, para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas prácticas, en la comprensión de estas prácticas y situaciones en las que efectúan estas prácticas. Bueno, a ver, para no hacernos tanto lío, les voy a decir que la investigación-acción es trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tú, digamos, vas a poner a niños por ejemplo, a construir casitos de madera, ¿ok? Digamos que ese es el fenómeno que estás estudiando, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, vas a investigar cuál es una forma adecuada para que ellos puedan trabajar, es decir, individualmente, en grupo, por parejas, por duetos, tríos, o lo que sea, ¿no? Entonces, dos, otro elemento importante es saber dónde los vas a acomodar, es decir, dónde van a realizar la práctica para poder construir estos casitos de madera. Tres, el objetivo de esta investigación es, pues, investigar de qué manera
a través de esta práctica es la mejor forma de construir cassettes de madera. Kurt Lewin decía que él había puesto a niños creo que fue a construir o a pintar pizarrones, si no me equivoco, tenía que ver con una escuela, no sé si armar taburetes o pintar pizarrones, pero algo así. Él había puesto a dos grupos distintos de niños, ¿no? Y él había dicho, a uno le dijo, tienen cierto tiempo, es decir, digamos una hora, para pintar este pizarrón y dejarlo brillantito. Y cómo se organicen, da igual, depende de ustedes. Mientras que con el otro grupo la tarea fue diferente. Les dijo, tienen una hora para pintar el pizarrón, se van a organizar en grupos de 2 y van a empezar a pintar. Tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Ahora, lo que Lewin quería averiguar era cuál de estas dos maneras eran eficientes para cumplir con el objetivo, que era pintar pizarrones, ¿no? Si el solo hecho de decirles a los niños que tienen un tiempo en el primer grupo y no establecer un orden de trabajo, como lo hizo en el segundo grupo al decirles que se organicen de 2 en 2, o básicamente la teoría del segundo grupo que dice que mientras haya un orden, hay mejores resultados. Entonces, al concluir su estudio, él estuvo analizando cómo es que los niños se organizaban en el primer grupo y cuál de ellos terminaba más rápido, si el que estaba más organizado o el que no estaba organizado, y cuál de ellos también lo hacía de mejor manera, porque una cosa es terminar rápido y otra cosa es hacer bien una determinada acción, ¿no? Entonces, investigación a partir de la acción. Lo primero que tú haces es poner a alguien a hacer algo. Investigas entonces cómo es que puede hacer ese algo de mejor manera, cómo es que se puede optimizar si quieres el trabajo. Esto no es para el trabajo de campo, que para la propia investigación, pero también nos sirve como método cualitativo. ¿Por qué? Porque a partir de esto, esa persona te puede contar, te puede decir, mira que esto he aprendido, o he aprendido así de esta manera, o es de esta manera, o es de esta otra manera que puede hacer. Entonces, por eso hablo incluso hasta de la educación, porque es así que se establecen patrones de aprendizaje, porque con esta metodología se averigua cómo es que una persona, un niño, puede aprender de mejor manera. Algunos tienen memoria de corto plazo, otros no aspiran rápido. Entonces, dependiendo de las circunstancias que uno conoce de antemano como investigador, pues tiene que diseñar un método para que las personas o los objetos del estudio puedan realizar las acciones determinadas de una buena manera, ¿no? Tal como decíamos, los que están organizados y los que no, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos dos resulta más efectivo? Es básicamente esto, investigación a partir de la acción, ¿no? Los mandas a hacer una acción, mientras hacen la acción, tú los acomodas, los organizas e investigas, o bueno, y observas básicamente cómo es que la muestra se comporta a partir de la acción que tú les has mandado a hacer. Básicamente es una técnica de observación cualitativa y es básicamente es observar el comportamiento y el desarrollo de actividades, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No preguntas, compañeros? Conste, esto es pregunta de examen, así que si no hay preguntas, supongo que andan entendiendo todo. Y eso está bien. Muy bien, tenemos como que 8 minutos, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Un último método, la narrativa oral de vida, ya. Pero para esto nos volvemos a conectar, ya va a ser la hora, entonces ya nos quedan unas 3 diapositivas a 4, no nos quedan más, entonces vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar acá y vamos a conectarnos dentro de unos 5 minutos. Recuerden que el video grabado se guarda en la computadora y esto toma 5 minutos.
¿vale? Entonces nos volvemos a conectar dentro de unos 5 minutos, por favor. Y pues hasta 5 minutos. Bueno, nos vemos entonces. Chicos, si tienen preguntas, vayan pensándolas, por favor.